Entonces queremos Perfecto. darle la bienvenida al comisario, al doctor Ernesto Emiliano Santamaría, de origen argentino. Sin embargo, él se encuentra radicando, viviendo en España. ¿Quién es don Ernesto Emiliano Santamaría? Presidente fundador de ASCACEP en España, también académico, profesor, instructor y conferencista internacional, formador de formadores, ¿ok? De 10,000 líderes para el cambio sheriff, adjunto en reserva condado de Worcester, en Massachusetts, Estados Unidos. También integrante de IPA en España, de International Police Association, en la voz de la cadena de la paz, embajador por un mundo mejor. La temática que él nos va a exponer, la mediación y la negociación en crisis. Doctor Santamaría, nuevamente bienvenido a este congreso. Así Muchas que gracias. el Muchas escenario gracias. es suyo, puede comenzar cuando usted guste. Perfecto. Bueno, quiero aclararles que si bien no soy psicólogo, trataré de colaborar lo mejor posible con esta charla que tiene relación directa con la técnica de los procedimientos, ¿no?, sobre este tema. Bien, comencemos. Si nosotros no sabemos que no sabemos, porque si no tenemos idea de qué hablamos, ¿no? Y eso nos trae caer una y otra vez en la ilusión de que, como no sabemos, creemos que podemos prever, predecir y evitar los cisnes negros. Lamentablemente, el profesor Taleb nos muestra que esa postura es arrogante, falaz y peligrosa. ¿Por qué? Porque de la experiencia se deriva el razonamiento inductivo, mediante el cual se sacan conclusiones generales a partir de hechos particulares, de hechos acaecidos. De la observación de un sinnúmero de cisnes blancos, aunque veamos cisnes blancos, no podemos decir que todos los cisnes son blancos. Pero si además de ver el cisne blanco vemos uno negro, sí podemos decir sin duda alguna que no todos los cisnes son blancos ni son negros. Nassim Taleb interpreta un cisne negro como una rareza que habita fuera del reino de las expectativas normales, porque no hay ningún elemento en el pasado que apunte de forma convincente a su posibilidad. Produce un impacto extremo con consecuencias importantes para nuestras vidas y está caracterizado por la predictibilidad. Esto ustedes lo han escuchado muchas veces. La predictibilidad retrospectiva. No pudimos predecirlo antes de que pase, pero una vez que ocurrió, pensamos, esto lo habíamos visto venir. ¿Cuántas veces habrán escuchado esa frase? El razonamiento inductivo reduce nuestra sensibilidad a lo inesperado. A mayor frecuencia de ocurrencia de un hecho, menor sensibilidad frente a lo inesperado. Nassim Nicolás Taleb, el cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Ahora vamos a hablar sobre este pavo. Taleb presenta el problema de la inducción, que es obtener conclusiones generales a partir de datos particulares, utilizando el caso del pavo de Russell, llamado así en honor a Bertrand Russell, que fue el primero que dio este ejemplo. Este pavo comprobó que todas las mañanas le daban de comer. Tras varios meses de observaciones, concluyó que existía una ley universal. Estos humanos tan amables me deben de querer mucho, puesto que todos los días me dan de comer generosamente. Este pavo tomó nota de todo lo que le pasaba en la granja avícola. Comía a las 9 de la mañana, lloviera, hiciera calor, fuera lunes, miércoles.
Y por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva y dijo: siempre como a las 9 de la mañana. Pero cuando llegó el día de Acción de Gracias, resulta que los amables humanos afilaron el cuchillo y demostraron que la ley formulada por el pavo valía bien poco. Para el pavo eso era un cisne negro, para el carnicero no, porque el carnicero sabía lo que iba a pasar. Así que el cisne negro depende de nuestro conocimiento y debemos tener en cuenta que muchas cosas no conocemos. Si lo trasladamos a la seguridad, nos preguntamos, ¿existe el cisne negro en la seguridad? Claro que sí. La toma de rehenes es un cisne negro. ¿Por qué? Porque no le esperábamos la toma de rehenes. No es que alguien va a tomar rehenes. Es siempre el resultado de varias clases de delitos o de formas de tomar conocimiento. Ahora, ¿qué es un conflicto? Es una situación generada entre personas donde dos o más, sienten frustración de sus necesidades, experimentan enojo, se culpan y desarrollan conductas que causan daños físicos entre ellos, psíquicos y también ambientales. Las causas de los conflictos tienen múltiples raíces, son muy complejas y pueden ser generadas por diferentes causas. Por lo general, encontramos necesidades básicas insatisfechas, competencia por recursos limitados y conflictos de valores. Los factores son falta de capacidad de pensar de modo positivo acerca del tema en disputa. Buscar siempre culpables externos, no aceptamos la responsabilidad nuestra o que nosotros mismos generamos el conflicto. Tener visión distorsionada de tipo túnel. ¿Qué significa visión de tipo túnel? Solo vemos algo, no vemos lo que nos rodea. Y nos lleva a considerar opciones restringidas por prejuicios. Y evaluamos erróneamente las motivaciones atribuidas para la acción de los otros. Siempre son negativas. Según Harvard, hay 3 formas de resolver un conflicto. Por medio de la guerra, que es una lucha con violencia, y ambos bandos pierden. Por acción de la justicia. Aquí, según la balanza para dónde pese más o menos, unos ganan y otros pierden. Pero por la negociación, ambos ganan. Hay una pirámide de niveles de conflicto que se llama PIN, que marca las posiciones, los intereses y las necesidades. ¿Qué son las posiciones? Lo que afirmamos y exigimos. Y los intereses es lo que nosotros queremos que nos den, lo que deseamos y aspiramos. Y las necesidades es aquello que no nos puede faltar, no podemos prescindir de ella. Aquí comienza el manejo de una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es cualquier situación, suceso, serie de circunstancias, incidente o condición que tiene estas características. Suceso imprevisto, no lo esperábamos. El tiempo ajustado no permite que digamos, bueno, dentro de un rato voy, ahora cuando me desocupe. Es urgente, presenta una seria amenaza. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de las personas. Y desvía recursos significativos, no voy a profundizar, pero por ejemplo, ambulancias, helicópteros, patrulleros, todo eso trae gastos. Aquí, en esta definición que acabo de ver, que le acabo de decir, fíjense cuando hablábamos en la anterior diapositiva, que Nassim dice que produce un impacto extremo con consecuencias importantes para nuestras vidas y que está caracterizado por la predictibilidad retrospectiva. Es decir, no podemos predecirlo.
es coincidente con la definición que les acabo de dar recién. Ahora, rápidamente voy a hablar sobre el secuestro de personas, porque siempre hay un error. La gente se cree que una toma de rehenes es persona secuestrada, y no es así. El secuestro es una situación en la que uno o varios delincuentes privan de la libertad a personas contra su voluntad en un lugar desconocido. No sabemos dónde las llevan y las utilizan como elemento de negociación para obtener un provecho económico. El secuestro lleva a una presión psicológica de la familia. ¿Por qué? Porque amenazan que si no hacen lo que ellos les dicen, los matan. O también cuando le envían parte del cuerpo como un trozo de dedo o de oreja. Ahora, los secuestros son simples, político-religioso, express, virtual y extorsivo. No puedo hablar de todo porque no tengo tiempo, pero les digo, por ejemplo, el express, que quizás hay gente que no sepa lo que es. Express porque es muy rápido. Secuestran a una persona, piden a la familia una suma de dinero que pueden disponer en forma inmediata. No hablamos de grandes sumas. ¿Y cuál es el fin del secuestro express? Juntar dinero. ¿Para qué? Para comprar droga, para ir de fiesta, o quizás para ir juntando dinero para hacer un secuestro simple, un secuestro extorsivo, donde se necesita dinero y logística para hacerlo. Y el virtual viene a ser el secuestro que nunca se hizo, pero que a la familia se la convence de que se está llevando a cabo. No tengo tiempo para profundizar, discúlpenme. La toma de rehenes es diferente. Si bien es una situación en que uno o más sospechosos mantienen cautivas a personas contra su voluntad como elemento de la negociación en un lugar fortificado, negándose a las peticiones de la policía de que se rinda. ¿A qué llamamos un lugar fortificado? No es que tiene paredones, que es de acero, no, no. Al tener rehenes, esos rehenes son escudos humanos y eso da la fortificación de los delincuentes. ¿Cuáles son las características que diferencian la toma de rehenes del secuestro de personas? ¿Se acuerda que recién dije? ¿Por qué? El lugar donde se desarrollan los hechos. Es decir, nosotros sabemos en una toma de rehenes, asaltan un banco, toman rehenes, sabemos la dirección del banco, sabemos de las personas que están privadas en forma ilegal de la libertad, y entonces podemos actuar porque estamos en el lugar, sabemos dónde queda. En cambio, en el secuestro extorsivo, no sabemos dónde llevaron la víctima, y eso no nos permite intervenir. La motivación del secuestro es pedir algo a cambio, pero previamente preparado. Es decir, nosotros hacemos una inteligencia, elegimos la víctima por determinadas circunstancias y lo secuestramos y después exigimos cosas, dinero, libertades, cambios, actitudes, a cambio de entregar con vida al secuestrado. En cambio, la toma de rehenes no. Es un desenlace de un hecho delictivo previo. Y al llegar la policía, los delincuentes toman esos rehenes para evitar ir preso, para no ser detenido. Es decir, si me vienen a buscar, mato los rehenes. Y como dijimos hoy, la posibilidad de actuación de la autoridad en la toma de rehenes porque sabemos dónde está ocurriendo el hecho. La gente está acostumbrada a decir que la toma de rehenes es un delito especial cuando en sí se trata de una etapa que se encuentra presente en varios tipos de delitos. Están robando. Llega la policía, se escapa y la policía los cerca
Entonces toma a cualquier persona que pasa por el lugar, lo toma de rehén y dice, si me detienen lo mato, quiero irme. Ahí eso es una toma de rehenes. ¿Y cómo empezó? Como un robo. La violencia de género, lo mismo. Llega la policía al lugar y el hombre amenaza que va a matar a su mujer y a sus hijos si ingresan al lugar. En la persecución policial es exactamente lo mismo. Perseguís a unos delincuentes, chocan, los acorralás, toman rehenes. Y son otros delitos que derivan del anterior. Y si llamás a la policía, lo mismo. ¿Qué es lo que buscan? Obligar a un tercero a cumplir ciertas condiciones para preservar la integridad física del rehén o devolverle a la libertad, o utilizarlo para fines propios con riesgo de la integridad física del rehén. Es decir, que una persona es tomada por otra para intercambiarla o usarla. Aquí entramos en la cosificación. ¿Qué es lo que hace el delincuente? Cosifica a la persona. ¿Para qué? Para que le dé lo mismo cortarle el brazo, la pierna, matarlo. Le da lo mismo, lo toma como un elemento, como un objeto. Te cambio, tomá, traeme. Eso es cosificación. Técnicamente se la define como el proceso psicológico por el cual un rehenador, o sea, el captor, elimina las características que definen a un rehén como persona o sujeto y lo convierte en un objeto. De esa manera lo puede usar como quiere, destruir o intercambiar. Los aprehensores, delincuentes comunes, psicópatas, porque según el delito nos vamos dando cuenta, personas deprimidas. ¿A quién hablamos de personas deprimidas? Por ejemplo, aquel que lo echan del trabajo, no tiene cómo alimentar a la familia. Entonces, ¿qué hace? Va al trabajo con una escopeta y mata al gerente, al subgerente, a los empleados, con aquello que se llevaba mal. Psicópatas, aquellos que matan por matar y resulta que son acorralados por la policía y ahí toman rehenes. Terroristas y reclusos. Reclusos es algo muy complicado, como decía hoy la doctora Guiomar Bejarano. Son muy complicados. Una toma de rehenes dentro de una unidad penitenciaria, después de un motín, es un peligro terrible para todos los que se encuentran en el lugar. Hay riesgos psicopáticos de los captores, tienen locuacidad, encanto. Si se extiende mucho la privación de la libertad, tienen una forma y una facilidad de palabra que convencen y deslumbran a sus víctimas. Tienen una autovaloración exageradamente alta, son arrogantes, ególatras, tienen una ausencia total de remordimiento. Esta alteración de la personalidad es la que le permite actuar sobre los rehenes sin culpa, sin importarle. Tienen ausencia total de empatía en las relaciones personales. Este rasgo alterado es el que en conjunto con el anterior permite la presintificación de la cosificación. Así, al no sentir afectivamente nada, pueden destruir a la cosa que representa el rehén para ellos. Esta falta de empatía también se presenta en lo que se refiere a relaciones sociales, afectivas, y es bastante usual que carezcan de ellas. Son irresponsables, se ha observado que muestran una tendencia a la proyección muy alta, por lo que sus conductas están siempre motivadas por las conductas de los otros, desresponsabilizándose de sus acciones. Ahora, ¿qué es un perfil psicológico? Porque nosotros, cuando tenemos una toma de rehenes, debemos hacerle un perfil psicológico al delincuente para saber cómo abordarlo. Según cómo sea el delincuente, nosotros lo abordamos. Es un diagnóstico presuntivo de la personalidad.
del comportamiento, de sus conductas, durante una situación de crisis. ¿Cómo se elabora? Mediante los signos relevantes que de sus palabras se manifieste, así como las manifestaciones corporales. Por ejemplo, aquellos que son adictos a las drogas tienen una forma de manejarse, de actuar, de moverse, y debemos actuar de acuerdo a como sea el delincuente. No podemos abordar a un delincuente de una cultura baja, de poco conocimiento del lenguaje, lo vamos a tratar como si fuera un erudito porque lo va a tomar como que le estamos tomando el pelo si hablamos con palabras complicadas. Tampoco podemos hablar muy mal, con palabras muy vulgares a aquellos delincuentes que son verdaderamente de una intelectualidad alta. Y nos podemos encontrar con muchos intelectuales en los robos a bancos, que son los que elaboran la operatividad delictiva, son los que planifican, marcan la estrategia, no son personas comunes y son los líderes de los delincuentes. Ahora, ¿por qué tenemos la toma de rehenes? ¿Saben? Hay mayor eficacia policial en respuesta a un llamado. Delincuentes cercados utilizan escudos humanos y protegen su fuga del lugar del hecho. ¿Por qué hay mayor eficacia policial? Porque ahora hay más patrulleros, mejor comunicación. Entonces los policías acuden a un asalto bancario. Pero ¿cuál es el problema? No están formados y actúan de acuerdo a cómo les parece que podría ser una buena actuación. No actúan de acuerdo a protocolos. Por eso es importante la formación policial. Fíjense, miren, cuando hay eficacia policial en respuesta a un llamado, al no tener el conocimiento, supuestamente asaltan un banco. ¿Qué hace? Ustedes fíjense en todos lados. Los patrulleros paran frente al banco. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Los delincuentes roban y se quieren ir. No quieren tomar café con el gerente, no quieren hacer trámites y no quieren estar detenidos, no quieren terminar presos. Quieren robar e irse. Eso cualquiera lo sabe. Y si le cerramos la puerta de salida al pararnos en la puerta, ¿qué es lo que va a pasar? Van a retroceder. Y ante la desesperación de que la policía los tiene acorralados, toman de rehenes a los empleados, a los clientes, y los amenazan de muerte si no los dejan retirar del lugar. Pero ¿qué pasa cuando estos delincuentes vuelven al banco y toman de rehenes? Los rehenes pasan por 3 etapas. Una es captura, cuando los toman como rehenes, el cautiverio, que es el tiempo que los tienen como rehenes, y la liberación, cuando son liberados, o por los captores o por la policía, según. ¿Qué es la captura? La captura es una etapa breve y violenta. ¿Por qué violenta? Porque el delincuente quiere que haga caso la víctima. Es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el delincuente sufre un estrés, que no es que lo justificamos, pero el tipo también sufre su estrés, y entonces cualquier movimiento extraño lo puede tomar como un peligro hacia él, y ahí puede efectuar un disparo y herir o matar un rehén. Hay una sensación de vulnerabilidad extrema. ¿Por qué? Porque están todos a merced de los delincuentes, sean 2, 3, 4. Hay un elevado nivel de estrés por todos los intervinientes. Y hay dos reacciones posibles por parte del rehén. Pánico o negación. ¿Qué es pánico? Salen corriendo o ven la puerta y dicen, estoy cerca de la puerta, y quieren irse. Y ahí puede pasar de que se les dispare.
Eso depende de cada delincuente y no podemos permitir eso. Y la negación es cuando esto no me está pasando, esto no me está pasando, se evade mentalmente y él se cree que si no mira a nadie, nadie lo ve a él. El cautiverio. Algunos rehenes se mantienen fríos e indiferentes. Se quedan quietos. Es un rehén, bueno, un rehén que está tranquilo. Otros escapan a un mundo imaginario, como dije hoy. El tipo piensa en otra cosa y él cree que se aleja hasta corporalmente del lugar. Otros tratan de entender los motivos de los captores, que es empatía. El exceso de empatía por parte de las víctimas puede provocar el síndrome de Estocolmo. Y la liberación o rescate. Cuando hay liberación o rescate, si hay liberación por parte de los delincuentes, es menos peligroso que cuando hay rescate. Cuando hay rescate se corre mucho riesgo, porque puede haber intercambio de disparos. Durante esas acciones puede haber reacción de supervivencia o puede haber aceptación y elaboración de la situación. Y reacciones inapropiadas, que es el síndrome de Estocolmo, que protege y defiende a los delincuentes. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en que la víctima detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con el captor y muchas veces ayudan a los captores a alcanzar sus fines, a escapar de la policía. Este nombre deriva de cuando fue un robo del banco del Credit Banken en Estocolmo, Suecia, que transcurrió desde el 23 al 28 de agosto, la privación de la libertad de esta gente, el cautiverio. Y este término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Neil Bergerot, que es un colaborador de la policía, y se refirió al síndrome de Estocolmo en una emisión de noticias y de ahí todo el mundo lo utilizó. Ahora, cuando nosotros intervenimos en un hecho como este, debemos pensar, ¿cómo vamos a intervenir en este procedimiento? ¿Jugando al ajedrez o jugando a la ruleta? La ruleta es un procedimiento desordenado, improvisado, sin medir consecuencias. Un procedimiento que a veces sale bien porque en la ruleta hay gente que gana. ¿Y cómo se llama eso? Suerte. Nada más que suerte. Hay veces que la gente, el policía, hace todo mal y le sale bien. ¿Por qué? Porque tuvo suerte. Quizás la segunda vez que lo haga no lo va a tener. El ajedrez es un procedimiento calculado, se utilizan tácticas, estrategias, se utilizan todos los medios disponibles y es un procedimiento bien hecho porque nos adelantamos a los movimientos de los delincuentes. ¿Cuál es la que tenemos que hacer? Es la del ajedrez. Todo policía que interviene como primer interventor, valga la redundancia, deberá estar formado y capacitado. ¿Qué es lo que hace cuando llega? Si el hombre está capacitado, lo primero que deberá tener en cuenta es el punto de crisis. Punto de crisis es donde están los delincuentes y las víctimas. Tiene que saber cuántos son las víctimas y cuántos los captores. Tiene que saber cómo es el estado actual de la situación. Pero sobre todo, deberá estar estabilizado y no entrar, ¿viste?, en paranoia, porque se puede asustar un policía que no está capacitado. Debe localizar el punto de crisis, solicitar apoyo, aislar y contener, lo que se llama el LAC. Debe aislarlo, es como un incendio. Si aislamos el incendio no se va a prender fuego la casa de al lado. Si aislamos este delito, ningún delincuente se va a mudar a otra casa, porque entonces tendremos dos focos de toma de rehenes, como si fueran dos focos de incendio.
Y negociar únicamente si es necesario y de emergencia, porque como primeros respondedores, primero que llegan al lugar del hecho, debemos mantener la situación hasta que lleguen los profesionales que se formaron para tratar un delito como este. El primer respondedor debe perimetrar correctamente. Hay 3 perímetros: la zona de control absoluto, la zona de control relativo y la zona segura. La zona de control absoluto es donde están los delincuentes con las víctimas. Ellos manejan esa zona. Ellos controlan absolutamente esa zona. La policía no. Nunca, nunca debemos ofrecernos, intercambiarnos. Han visto ustedes que en las películas, hasta en la vida real, ha pasado de que me entrego, me cambio yo, negociador, por una persona herida. No. Y dicen, ¿pero por qué? No. Mire, hay muchas causas. Primero, estamos hablando con delincuentes. Existe la posibilidad de que usted se entregue y el delincuente se quede con la persona que iba a liberar. ¿Qué es lo que ganó? Un cautivo más, un rehén más. Segundo, en todas las policías del mundo es muy difícil que concurran 2 negociadores por cuestiones de logística, de recursos humanos. Quiere decir esto que si te entregás, ¿quién negocia? ¿Quién negocia? El Chapulín Colorado. No hay nadie que negocie. O sea que perdimos el único negociador. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces nunca debemos intercambiarlos. Nunca. Después tenemos la zona de control relativo, que es donde está toda la policía, el negociador, el equipo de negociación, están los grupos tácticos, todos ahí. Y después tenemos, por último, la zona segura, donde están los refuerzos, los bomberos, las ambulancias. ¿Por qué bomberos? Pero, Ernesto, ¿para qué queremos bomberos? Sí, hay momentos, hay circunstancias en que los delincuentes provocan un incendio para que el policía que tiene que actuar en la seguridad se pase automáticamente a modo bombero para apagar el fuego o para rescatar víctimas. Y entonces ellos aprovechan para escaparse y si se llevan rehenes es gravísimo. ¿Okay? Y ambulancia, ¿por qué? Porque durante la negociación o durante el operativo puede haber heridos y se debe tener un vehículo preparado, un médico de primera instancia de atención para trasladarlo al hospital. Lo mismo que el hospital más cercano debe estar preparado para heridos de bala. Tiene que estar preparado y esperando por si hay heridos de bala y no cuando llega el herido, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde pasó esto? Bien. ¿Cuál es el objetivo de aquellos que entran? El primer respondedor, que es otra parte psicológica. Ganar tiempo. Nosotros, el tiempo nos beneficia. ¿Por qué? Porque hay una variación emocional y hay un cambio de conducta. Yo siempre explico la variación emocional con un ejemplo tonto, ¿no? Un niño le agarra la tablet al padre y la pone en la cocina y la lava con detergente y agua. Por supuesto, la tablet murió. Cuando se entera el padre lo quiere matar, le tiró la tablet adentro del agua. Pero ¿qué pasa? Va pasando el tiempo y el padre empieza, es un niño, la verdad, es travieso, bueno, compraré otra tablet, no mantiene el mismo estado emocional. Y aquí pasa lo mismo. Y el cambio de conducta por parte de los delincuentes también puede empeorar o bajar, pero casi siempre baja el estrés del delincuente. El delincuente empieza a pensar, porque al principio no piensa, actúa, empieza a pensar y ¿saben qué dicen todos los delincuentes? La verdad, me tengo que entregar, si total,
Es una privación de la libertad, no maté a nadie, nada. ¿Qué me puede pasar? Salen en libertad. Salen en libertad mucho más rápido que nosotros terminemos de escribir el sumario. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿estamos seguros de que a esta altura de la vida nada nos sorprende? ¿Nos consideramos lo suficientemente experimentados para responder a todos los delitos? ¿La psicología de sobrevivir durante situaciones críticas es instinto? ¿Es capacitación? ¿O es capacitación más instinto? Los delincuentes planifican, estudian y se capacitan para cometer toda clase de delito y sorprender a la policía. La quieren sorprender. Nosotros, como policía, ¿por qué no nos formamos y nos capacitamos para sorprenderlos a ellos? Lamentablemente, todos aquellos que son formados y capacitados son de grupos especiales, pero el primer respondedor, el patrullero de la calle, no recibe la formación que necesita. Y recordemos que un policía capacitado es un profesional de la seguridad. Mejora sus reflejos, sus acciones, reconoce el delito cuando lo tiene enfrente, va un paso adelante del delincuente y realiza mejor prevención y protege al ciudadano. Y una cosa importante, prolonga la supervivencia policial, no muere fácil. Bien, acá las formaciones de derecho penal, psicología, dialéctica, trabajo en equipo, armas de fuego, tácticas operativas, técnica de los procedimientos y la habilidad investigativa. ¿Cómo aprendemos? Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Proverbio oriental, lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan es lo que ya está en tu mente. Tiene que haber una formación permanente. Formación permanente. Ahora, para terminar, le diré que en nuestro gremio, en el gremio de ustedes, existen 4 tribus. Los aztecas, los mayas, los arapahoes, los incas. ¿Quiénes son los incas? Son los que llegan a las 8 de la mañana y se ponen a hincar el codo hasta que se van en el trabajo. ¿Quiénes son los mayas? Llegan a partir de las 10 de la mañana y dicen eso de ¿más llamado a alguien? Los aztecas llegan a partir de las 12 del mediodía y dicen tú hazte cargo de esto, tú hazte cargo de aquello. Y los arapahoes no pisan la oficina en toda la semana y llegan a las 3 de la tarde de un día viernes y dicen, bueno, ahora para joder una reunión. Yo no creo que ninguno de ustedes llegue nunca a ser arapahoes, seguro que estarán trabajando de incas toda la vida. Muchas gracias, tal como hace el sapo, nunca se rindan. Soy el comisario Ernesto Milano Santamaría Andrade, del retiro activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tengo doble nacionalidad, española y argentina, y vivo en España hace 21 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, don Ernesto Santamaría. Sin embargo, tenemos algunas preguntas que nos hacen nuestros espectadores. Entonces, se la voy a leer. De igual manera, está colocado en el chat, pero se la leo. Nos preguntan por ahí, ¿cuáles serían las principales diferencias entre lo que es la mediación y la negociación en un contexto de crisis? La mediación es, por ejemplo, en la policía se aplica en los problemas casi domésticos. Es decir, por ejemplo, es muy normal que haya problema entre vecinos por distintas circunstancias. La medianera, a veces pasa que la medianera de una casa está metida 20 centímetros en la casa de al lado porque se midió mal, problemas con árboles, que el árbol está de un lado pero el fruto cae del otro lado de la medianera. Entonces la policía interviene con algo que se llamaba exposiciones judiciales, que es sin intervención del juzgado, sino que es algo como una mediación
tratando de hablar con las dos partes y llegar a un acuerdo, tiene muchísimo de negociación porque buscamos un acuerdo que los dos se beneficien, pero no estamos hablando de delitos penales hasta el momento. ¿Me explico? No siempre termina bien en mediación, hay mediaciones que terminan muy mal. Yo intervine en una mediación que después terminó, la vecina, una señora de 80 años, terminó matando al vecino que tenía 30 y pico de años con una palita de esa que se entierran rosas, porque estaba colocando las rosas, discutieron y lo clavó tan mal que lo mató. Y eso que ya veníamos hablando hace tiempo, porque eran problemas, pero problemas domésticos, de que el hijo tiraba la pelota a la casa. O sea, no estamos hablando de toma de rehenes, muerte, armas largas. ¿Me explico? Perfectamente, perfectamente, doctor Santamaría. Queremos agradecerle la participación suya. Sabemos que uno de nuestros enemigos es el tiempo, y justamente el Congreso tiene que continuar. Reitero, queremos agradecer a nombre de ACADEPEC la brillante exposición del doctor Ernesto Santamaría desde nuestra tierra madre, España. Gracias. Muchas Gracias por gracias. invitarme. No, a usted, a usted. Hasta otra oportunidad.